12:30 del mediodía tenemos otra torre que va cayendo. La tenemos en la parte más central a la izquierda. Ahí la vemos como van poco a poco quitando más torres. Ahora mismo ha sido el turno de la más exterior, en este caso, la que están quitando en estos precisos instantes. Solamente la bajan con dos eslingas sujetas la parte frontal de la torre de apeo, en este caso desde esta imagen. Poco a poco van desalojando las torres, las pedazos de torres amarillas, esas piezas provisionales que han estado tanto tiempo aquí sujetando la viga corona a su paso por Castellana. Brutal, brutal cómo se están sosteniendo tantas toneladas de hierro ahora mismo en las alturas sin estas torres amarillas. Lo importante que son esos pernos, esos tornillos que ponen, que intercalan en la viga corona, en todas las nuevas piezas, para que queden bien acopladas, bien afianzadas. Adiós torre, digamos adiós a esta torre amarilla. Y este es el resultado de esa torre amarilla, esa torre provisional que hemos visto como lo quitaban desde las alturas. Aquí vemos el hueco que ha dejado, hemos visto el despliegue de esa torre, esta que tenemos a nuestra izquierda, que ahora mismo está en la parte superior enganchada al suelo del skywalk, de la viga corona, perdón, y luego abajo tenemos el soporte de la base. Esto es lo que vemos desde las alturas aquí en Torre Europa, gracias a AgroCity, Agro Madrid, y también un pequeño zoom en esa parte del suelo del skywalk donde prospera, evoluciona esa chapa de acero colaborante que están colocando ahí para posteriormente en un futuro hormigonar. Parece el chiringuito de una playa, los toldos ahí para tomar una cervecita. Espero que os gusten estas vistas, espero que os gusten preciosas e increíbles vistas del Santiago Bernabéu, toda la cara oeste y cubierta sur. Es verdad que la cubierta este y la cubierta norte es más difícil divisarlas desde aquí, pero ahí vemos esa segunda capa, como hemos visto esta mañana, incorporada, ese aislante entre medias de la primera y la segunda capa, donde progresivamente van colocando esa chapa para evolución de la segunda capa, y ahí vemos como hay más chapa preparada esperando a ser instalada en esta zona de aquí, a falta de colocar más piezas, al igual que faltan por colocar en este caso de aquí la riostra, que llevamos ya bastante tiempo esperando a que la instalen, a que la preparen y la suban. Y esa es la zona más cercana donde estamos ahora mismo grabando, y lo que podemos decir desde aquí, todas las tubulares también desnudas ya completamente, sin las piezas amarillas que lo sujetaban. Algunas de ellas faltan conexiones por pintar, por lo que parece, y los andamios han desaparecido por completo de la zona. Y lo que estamos viendo ahora, que es la gran novedad y las grandes actualidades de estos días, es como bien ya sabéis, es la desaparición de esas torres amarillas, que son las que sujetaban lo que ya sabemos, la viga corona, aquí en Castellana. Al igual que tienen más piezas esperando a ser izadas en esa plataforma que se construyó para el acopio de materiales, la instalación, el rearme de las nuevas piezas que van a ser subidas al Santiago Bernabéu. Aquí lo tenemos, todas esas piezas que van armando, que van formando ahí en el suelo y que posteriormente procederán a subirlas. Todo el acopio de materiales, hará bien el partido contra el Español, hay que ir guardando poco a poco los materiales, acopiando por el tema de seguridad de los aficionados cuando pasen por aquí, porque los aficionados pasan por aquí, por Castellana, tanto al ladito y por la parte inferior de la Torre B, como por esta parte de aquí, y todo es por seguridad, por precaución,
y que a nadie le ocurra nada de nada. Cubierta este, ahí lo tenemos, cubierta este, de momento con el campo de minas, pero sin la segunda capa, sin ni siquiera un ápice de nada de aislante. Ahí vemos, nada de nada, parece que lo están preparando, pero parece que la primera que iban a instalar era la cubierta sur instalada, cubierta oeste instalada, y en la cubierta norte, vamos a verlo ahora, parece que van por ese orden. Ahí vemos que van progresivamente, poco a poco, colocando esa segunda capa, en la que ahí vemos cómo asoma el campo de minas y que siguen incorporando poco a poco ese aislante, esa lana de roca. Ahí vemos, parece que van de parte más saliente a la parte más entrante, y como, si nos fijamos bien, voy a hacer un plano así un poco más general, cómo lo hacen de forma más céntrica, es decir, en cada cubierta, tanto la norte, sur, este u oeste, vemos que completan siempre desde el centro hacia afuera. Sabéis ya por qué es, ¿no? El tema de las esquinas todavía no están totalmente todas cerradas. Esta es la que primero empezaron a cerrar y todavía no está completamente cerrada, así que poco a poco empiezan desde el centro hacia afuera. Así que desde aquí terminamos el vídeo. Muchas gracias a Agrocity Agromadrid por dejarnos tomar estas preciosas e impactantes imágenes del Santiago Bernabéu desde las alturas, y nos vemos muy pronto, ¿vale? Chao, chao, chao. ¡Hala Madrid!